Latam comenzamos con el presidente Felipe González, luego tuvimos la experiencia centroamericana con el presidente Oscar Arias, sobre todo el proceso de paz, luego la experiencia del Uruguay con el presidente Sanguinetti, la experiencia de Brasil con el presidente Cardoso. Luego dedicamos una serie de jornadas sobre el tema de Chile, sobre todo mostrando mucha atención al tema de lo que fueron los acuerdos con la Fuerza Armada y cómo fue el trato que tuvo la Fuerza Armada para lograr esa transición en Chile. Luego la parte relacionada con los derechos humanos, donde estuvo el amigo José Miguel Vivanco. Y la semana pasada tuvimos una jornada muy interesante sobre el tema del daño antropológico que causa sobre todo el totalitarismo bajo la perspectiva de Roberto Ampuero. Y el día de hoy tenemos también un extraordinario invitado que es Enrique Krause, que todos lo conocen porque él ha estado vinculado de corazón al tema de Venezuela desde que se comenzó todo este caos en nuestro país. Ha sido un gran defensor de nuestras libertades, ha estado en Venezuela varias veces, ha estado militantemente defendiendo la libertad y la democracia en Venezuela. Y por eso es muy importante poder tenerlo hoy cuando ya estamos cerrando este ciclo. Es un historiador, es un ensayista, es una persona que piensa a través de América Latina, es verdaderamente un filósofo de la libertad. Ha estado muy vinculado también con publicaciones como Letras Libres, y ha sido también una persona que ha sido un gran divulgador a través de los medios audiovisuales. Por eso hemos querido que Enrique Krause nos acompañara el día de hoy. La próxima semana ya cerramos el ciclo, donde queremos tener como una especie de foro ya con otros participantes, donde estará Claudio Grossman, Juan Méndez, Carlos Ayala, Katia Salazar, para de manera concreta ver cuáles son las rutas, el menú de opciones, los mecanismos concretos de señales que se pueden presidente Guaidó en este último ciclo, la próxima semana, va a hacer también anuncios sobre medidas que está adoptando producto de todos estos foros que se puedan materializar también en propuestas concretas para crear esos incentivos, para crear esos caminos concretos para la transición de una vez por todas en Venezuela. El día de hoy con Enrique Krause queremos tocar diferentes temas, tanto la continuación de lo que es la experiencia totalitaria que vimos con Roberto Ampuero, hasta ver todo lo que tiene que ver con el tema del populismo en América Latina, que es un tema que él ha tratado a profundidad, el tema del estado de salud de la democracia en la región, cómo puede haber una democracia que pueda ir hacia una transición después del populismo y bueno, tener su iluminación también por todo lo que está pasando en la región. Entonces la idea, como siempre, es que don Enrique pueda hacer una introducción del tema y después con las preguntas del público y con los comentarios de los diferentes invitados podamos tener entonces una conversación breve, sustanciosa y que pueda tener efecto. Estamos transmitiendo simultáneamente a través de ANTV, EBTV Venezuela, TV Venezuela, Presidencia de la República Televisión y Vivo Play, de manera que esperamos que esto esté llegando a todos los venezolanos y todos los interesados en Venezuela en todas partes del mundo. De nuevo, gracias, don Enrique, y tienen la palabra entonces para comenzar esta conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio, por esta invitación. Para mí es muy emocionante y significa mucho poder estar aquí conversando una vez más con mis amigos venezolanos. Yo me interesé en Venezuela desde el principio de este siglo. Y me interesé por razones casi de intuición histórica. Pensé que
en Venezuela estaba ocurriendo una mutación, un cambio político que me preocupaba hondamente. Siempre me he sentido ciudadano del mundo, pero en particular ciudadano de América Latina. Mis maestros en el Colegio de México me enseñaron a ser ciudadano de América Latina. Eso es lo que me enseñó Daniel Cosío Villegas, el fundador del Fondo de Cultura Económica, cuyas ediciones circularon por América Latina en los años 30, 40, 50. Eso es lo que me enseñó Octavio Paz, que fue amigo de tantos escritores e intelectuales y poetas y críticos en América Latina. De modo que yo quería Venezuela antes de conocerla. Digamos que yo me enamoré de la historia y de las personas de Venezuela antes de conocerlo, a través de mis maestros, a través de mis lecturas. Fue en la revista Vuelta donde conocí la obra de Guillermo Sucre. Qué bonito sería que estuviera aquí viendo Guillermo Sucre, y si no, que le hagan llegar un gran abrazo. Y después, claro, acumulé tantos amigos. Entonces, todo esto para decir lo que para mí significa Venezuela. Acudí en el 2007, al final del 2007, en un momento de esperanza, cuando por primera vez un referéndum le dijo no al presidente Hugo Chávez. Me interesé tan profundamente que terminé escribiendo un libro que ustedes conocen, El poder y el delirio, en el cual quise presentar con toda la objetividad posible las diversas caras de el difícil y yo ya sentía trágico experimento que estaba ocurriendo en Venezuela. Entrevisté chavistas y no chavistas, personas de todos los gremios, y mi impresión es que algo muy serio, muy grave, no permanente, pero algo muy serio y muy grave estaba ocurriendo allí. Publiqué el libro en 2009, cuando todavía parecía que la jauja del petróleo iba a ser permanente. Yo sabía que no iba a ser permanente porque me lo hicieron ver personas, técnicos, economistas muy sensatos, y sabía que no iba a ser permanente esa fiesta del petróleo, porque nunca son permanentes esas situaciones, y porque se estaba corrompiendo algo muy profundo de la vida venezolana y de la vida latinoamericana al confiar todo el poder en manos de aquel líder carismático. Y yo sentí que en Venezuela estaba yo viendo cómo se partía literalmente el huevo de la serpiente del populismo latinoamericano. Habíamos sido ilusos en pensar que el populismo había concluido con Perón. Ahora teníamos enfrente a una nueva variedad, a un virus nuevo, vamos a llamarlo así, del autoritarismo. Una especie de cruza entre Perón y Castro. Una variedad nueva, una mutación nueva del viejo autoritarismo latinoamericano, que además de Perón y Castro tenía elementos de la más rancia y dura dictadura militar. Entonces, esa combinación me pareció perturbadora y trágica, y he empleado todos estos años, de aquel año de 2007 hasta ahora, y ya han pasado 13 años, en tratar de desentrañar qué clase de virus, para usar ese paralelo con nuestro tiempo,
es el populismo. Esa cruza, como digo, de la retórica populista de Perón con la ideología y el Estado de Fidel Castro en Cuba. Antes de conversar con ustedes sobre las perspectivas, la actualidad y las perspectivas de la democracia en América Latina, solo quiero dar un mensaje a mis amigos venezolanos. Hizo muy bien Roberto Ampuero en hablar del daño antropológico que los totalitarismos provocan en los seres humanos. Y hizo muy bien en vincular lo que está viviendo Venezuela y otros países con el totalitarismo, porque es una forma, no quiero llamarla suave, es otra forma del totalitarismo. Pero quiero recordarles justamente a mis amigos venezolanos que pueblos enteros tuvieron la valentía, la paciencia, la inteligencia de dejar atrás el totalitarismo, de superar el totalitarismo. Yo estuve muy cerca de los checos y de los polacos, que cuando los conocí en los años 70, llevaban ya 25 años sometidos al dominio militar e ideológico de un partido que dependía de la Unión Soviética. Estoy hablándoles de Checoslovaquia, de Polonia, de Alemania Oriental y de otros países. Yo en particular tuve contacto con checos, polacos y algunos alemanes. Los checos tenían desconfianza hasta de cantar canciones en los baños de sus casas, porque tenían el temor de que la policía secreta los estuviera grabando. El Estado totalitario de la Unión Soviética y el Estado totalitario que predominó en esos países por 40 años, desde principios de la Guerra Fría, el fin de la Guerra Mundial hasta el 89, era mucho peor de lo que estamos viviendo. Y sin embargo, esos pueblos resistieron. Esas personas, una por una, resistieron. Se organizaron. Se organizaron los trabajadores, los intelectuales, los estudiantes, los jóvenes, la iglesia. Se organizaron. Tenían el poder. Václav Havel escribió sobre eso. Les recomiendo mucho leer a Václav Havel. El poder de los que no tienen poder. En América Latina, en particular en Venezuela, estamos ante la situación del poder mayoritario de los que no tienen el poder. Diríamos que el gobierno venezolano actual es más brutal que los gobiernos totalitarios a los que me he referido, probablemente, pero el dominio que tenían aquellos regímenes sobre la vida cotidiana, hasta llegar, repito, hasta las alcobas de las casas de cualquier persona que fuera levemente disidente, era tan grande o mayor que el actual. Y resistieron. Llegó el momento de la libertad. Siempre llegan los momentos que se gestionan y se desean con fe, con entusiasmo y con pasión, y con la cabeza fría para organizar bien. Hay muchos elementos en nuestro tiempo para organizar bien. Ese es el milagro del Internet en nuestro tiempo y de las redes sociales. Tienen que estudiar la experiencia chilena, me congratulo que lo estén haciendo, pero tienen que estudiar también la experiencia checa y polaca, en particular la experiencia de solidaridad en Polonia.
Yo recuerdo en 1980, cuando estábamos rodeados, bombardeados por la ideología de la Revolución Cubana, cuando de pronto irrumpen los cubanos en Puerto Mariel para salir de Cuba. Y en ese mismo año nace el sindicato Solidaridad en Polonia. Créanme que era un gobierno, el polaco, probablemente más represivo y de una característica totalitaria más profunda que la que se está viviendo ahora en Venezuela. Y sin embargo salieron adelante. Entonces, mi modesto y sencillo mensaje antes de nuestro diálogo es: perseveren, resistan. No pueden dejar de perseverar ni resistir un solo minuto. El objetivo del gobierno no es tanto suprimirlos o matarlos, aunque lo hace también, sino desanimarlos. El objetivo de la propaganda oficial en Venezuela y en los países populistas es desanimar a quienes creemos en la democracia y la libertad. Mi mensaje es: no pueden permitirse el desánimo ni un solo minuto. Nunca, nunca, nunca. Estudien lo que pasó en Solidaridad, estudien lo que pasó en Checoslovaquia, estudien al grupo de los 77 en Checoslovaquia en el año de 77, lean a Václav Havel, vean lo que pasó en Chile, pero vean lo que pasó en el este. Estudien a Sájarov en la URSS. Ese mundo, escuchen lo que les voy a decir. En 1984-85 yo le escuché a mi amigo y maestro Octavio Paz decir: creo que la URSS ganó para siempre y las democracias están muertas. ¿Cómo mueren las democracias?, escribió el célebre pensador liberal, gran amigo Jean-François Revel. Yo no creí eso. Yo en ese año escribí un ensayo y un libro que se llamó Por una democracia sin adjetivos. Y yo entrevisté al filósofo polaco Kolakowski y me dijo: la URSS está herida de muerte. No, las democracias no estaban muertas. Al contrario, lo que estaba herido de muerte era el sistema soviético, porque era inviable su economía. Y su dominación política también se iba a derrumbar. Entonces, yo no ignoro dos tremendos sacrificios y el dolor gigantesco que está viviendo Venezuela al ver destruida su economía, su producción petrolera, la pobreza creciente, la destrucción de tantas ideas y tantos sueños, la destrucción general. Y todo esto en medio de la pandemia y con un gobierno de esas características que no quiero calificar. Pero no pueden perder el ánimo. Entonces yo estoy aquí para recordarles que no pueden perder el ánimo. Y cuando se lo digo yo a ustedes, me lo estoy diciendo a mí mismo. Eso es lo que tenía que decir. Muchas gracias, Enrique. Gracias por esas palabras de apertura. Y si quieres, Paola, comenzamos entonces la conversación con las preguntas de los invitados y las preguntas del público. Y bueno, a seguir adelante. Buenísimo. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias, don Enrique, por esta intervención que cumple la labor que usted comenta de llenarnos de ánimo y de esperanza. Queremos agradecer a todas las personas que están conectadas y a los canales que en este momento
están retransmitiendo este foro. Y queremos invitarlos a hacer preguntas en la cajita de preguntas y respuestas que ofrece la plataforma Zoom. Don Enrique, lo estaba escuchando y me satisface la conexión intelectual que usted propone o plantea entre el populismo y el totalitarismo, una dimensión totalitaria de este tipo de regímenes, y que en el caso venezolano vemos unas intenciones muy concretas por parte del régimen de hacerse de la conciencia de los venezolanos y a partir de esta intencionalidad justamente llenar su alma o su espíritu de desánimo y de que la persona pierda, ¿no?, sentido a la lucha democrática, incluso a la vida misma. O sea, los procesos de migración que nosotros estamos viviendo, que son completamente nuevos para Venezuela. Venezuela era un país receptor, los venezolanos nunca emigrábamos, pues responden mucho a esa realidad. Y yo lo escuchaba y me pregunto, dentro de los estudios que usted ha realizado y todo el bagaje cultural al que ha referido, ¿cuáles antídotos culturales y antídotos existenciales podrían encontrar los venezolanos en este momento justamente para cultivar la esperanza en el modo que usted lo dice, ¿no? Y la esperanza de una manera concreta, no en un sentido banal, sino en un sentido profundo que anime a la resistencia y a la lucha política? Bueno, ya les he dado alguna sugerencia de lectura, porque en los libros está la historia y en los libros está la experiencia, y eso siempre inspira. Les hablé de Václav Havel, el libro que se llama El poder de los que no tienen poder. Creo que ese es el título. Pero es muy fácil ahora en Google. Yo siempre pienso que en dos inspiraciones. Una, si ustedes me permiten, pues es la que yo he hablado ahora, como inspiración, ¿no? La de todos los luchadores disidentes del mundo totalitario. Viniendo yo de una familia judía de Europa del Este, para mí una inspiración permanente es la resistencia histórica del pueblo judío por 2000 años. Esa ha sido importante, a pesar de 6 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí siguen. Por otro lado, quiero decir que a quienes se desaniman es como quien cancela la vida. Es como una empresa que decide unilateralmente quebrar. Si quiebra una empresa unilateralmente, a veces no hay más remedio que quebrar, pero si un empresario decide unilateralmente quebrar, fíjense ustedes que le está cerrando la puerta al futuro. Inclusive le está cerrando la puerta a algo que es muy importante en la vida, que es el azar. El azar, ya lo sabía Maquiavelo, le llamaba fortuna. ¿Dónde estaba la conciencia de la pandemia el año pasado? Perdón. No estaba más que en algunas mentes privilegiadas como la de Bill Gates, que de pronto dijo, aquí puede pasar algo. ¿Qué pasó? Pasó el azar. ¿Algo que podíamos haber previsto? No sé, creo que no. El azar es fundamental en la vida y en la historia. Y si perdemos el ánimo, perdemos incluso la oportunidad de abrirle la puerta al azar. Y el azar domina lo incierto y la incertidumbre, domina la historia, no siempre para mal. Entonces, confiemos que a veces el azar va a estar de parte nuestra, pero ayudémoslo, inspirándonos en ejemplo de pueblos y de personas que han resistido a través de la historia, que se han levantado
de las cenizas, como el mito del ave fénix, y también organicémonos. Para lo cual yo creo que es fundamental mandar mensajes, comunicar mensajes a toda esa franja muy amplia, o no sé qué tan amplia, pero espero que lo sea, de venezolanos que dudan, que no saben cómo. Incluso a aquellas personas que pertenecen o pertenecieron al gobierno en sus distintas etapas, para que entiendan la importancia que tiene que en Venezuela vuelva a tener un orden democrático como el que soñó Rómulo Betancourt. Que se den cuenta que no es necesario un régimen dictatorial y populista para que haya una mejor distribución del ingreso. Que no es necesario que para que haya más igualdad, mejores oportunidades económicas y sociales, exista un caudillo en la presidencia. Pero hay que persuadirlos con buena fe. Se logró en Chile. Yo visité Chile en 1979 y el papel de la Iglesia Católica en Chile era un papel importante de explicar a la población lo importante que es la libertad. Ni ustedes ni yo, ni ninguna persona en el planeta Tierra tiene ahora una de las libertades más preciadas, que es la libertad de movimiento. Yo no tengo la libertad para abrazar a mis nietos hoy, ni siquiera para verlos. Es doloroso, ¿verdad? Quiere decir, la libertad solo se aprecia cuando se pierde. Entonces, traten ustedes de transmitir, no a los convencidos, a los no convencidos, no a los que están viendo este programa, sino a los que no están viendo este programa, de lo que significa la libertad. La libertad de hablar, la libertad de expresarse, la libertad de creer. Expliquen ustedes el misterio de la libertad. Miren, expliquen, por ejemplo, que Spinoza, el gran filósofo, decía que la libertad es tan connatural al ser humano que ni uno puede ordenarse qué pensar. Es como ordenarse qué soñar. Los sueños son tan libres como el pensamiento. Yo no puedo ordenarle a mi mente que piense algo que no piensa. Igual que no puedo ordenarle a mis sueños que vayan por un camino o por otro. La mente humana no es programable. La mente humana es libre. Apelen a esa libertad. Yo creo que tienen que dar dos tipos de mensajes. Mensajes, digamos, filosóficos sobre la libertad, que lleguen al corazón, bueno, hasta de los militares venezolanos, que recuerden a Bolívar como debe de recordársele, como un hombre que creía en la libertad. ¿Pero para qué? Para que se restituya, o para que se encauce, mejor dicho, Venezuela a un orden democrático pleno con libertades. Entonces, ¿cómo organizarse? Bueno, no tengo muchas recetas. Yo creo que ustedes lo están haciendo bien. Estudien cómo se organizaron los 77. Y les aseguro algo, el grupo de los 77 en Checoslovaquia tenían que usar papel y imprimirlo en imprentas clandestinas y distribuirlo en hojas por debajo de los departamentos con riesgo de vida. Ahora tenemos el milagro de la pantalla y tenemos esto. Perdón, lo que hace falta es creatividad de comunicación.
hay que crear mensajes positivos y constructivos, que las personas en los barrios y lugares más pobres de Venezuela entiendan que no estamos culpando a A o B, sino que el orden, la destrucción ha sido gigantesca y llega el momento de reconstruir. Muchas gracias, don Enrique, y gracias por ese testimonio de inspiración para nosotros, porque al final esta lucha que llevamos los venezolanos por tantos años tiene un ingrediente psicológico y anímico fundamental. La dictadura lo que hace es todo el día demoler el ánimo, demoler el autoestima, demoler la conciencia. Y es allí donde ellos se hacen precisamente dueños del país. No es en el orden solamente y la violencia, sino en la conciencia, y por eso el daño antropológico. Ahí no pueden, ese es un santuario al que no pueden y no deben, y no pueden ni deben conquistar. El santuario de la libertad. Absolutamente. Yo quiero pedirle un poco el desarrollo de una caracterización que ha hecho que me parece bien interesante. Cuando usted dice, bueno, lo que veía en Venezuela intuitivamente hace muchos años era una especie de cruce entre Fidel y Perón. Ambos animales vivos de alguna manera todavía, ¿no? Que encarnan ese populismo que usted ha estudiado tanto en América Latina. ¿Cómo calibra usted, don Enrique, el tema de la presencia cubana en Venezuela? Porque para nosotros y para mí en lo particular, creo que es el gran elefante en el cuarto. Es decir, ellos hábilmente siempre están detrás de la escena, pero son los que manejan el escenario para tener un dominio desde Venezuela a Nicaragua, a Bolivia, a movimientos que lo que buscan es destruir precisamente la libertad. Y en ese sentido, usted habla de las Fuerzas Armadas. Nuestra Fuerza Armada, en mi opinión, si pudiera opinar, rechazaría lo que está pasando en Venezuela, pero tiene esa presencia de la inteligencia cubana, de la opresión cubana. Tenemos decenas de militares presos en este momento y creo que es el factor fundamental por el cual no ha terminado un desenlace en Venezuela con todas las cosas que hemos logrado construir. Quisiera, si pudiera darnos una opinión en ese sentido, Enrique, que sería para nosotros muy útil. Gracias. Bueno, yo creo que ustedes conocen más, obviamente, el caso de lo que yo conozco. Yo desde lejos lo que puedo decir es que la Revolución Cubana fue una promesa, casi diría yo, de redención latinoamericana tan fuerte en su origen. Yo recuerdo, yo era un adolescente entonces, que enamoró a 2 o 3 generaciones de latinoamericanos. Pero muy pronto se vio que aquel David enfrentado al Goliat de Estados Unidos, lo que hizo finalmente fue aliarse con el otro Goliat, el Goliat de la Unión Soviética. Y no solamente dependió económicamente de ellos, sino que importó su sistema. Y ese sistema, con variantes, sigue. Y con mutaciones, aliado al populismo, está presente en Venezuela. Pero igual que me decían los checos y los polacos en el año 70 y 80, no tiene ninguna viabilidad económica, material, ese sistema. No la tiene. Y entonces no se trata de esperar sentado, se trata de no desanimarse y seguir informando a los venezolanos sin ánimos de polarización, sin agresividad, que no es digno de la gran nación venezolana el que un gobierno, cualquier gobierno, tenga
tenga la presencia que tiene ahora Cuba en Venezuela. Como dijo Julio, incluso muchos militares venezolanos, estoy seguro, que en su fuero interno lo piensan así. Yo creo que los cambios que ocurrirán en Estados Unidos, yo creo que cuando llegue el fin de la pandemia, porque todas las cosas pasan, todas las cosas tienen su fin, y también la pandemia lo tendrá. Por cierto, más temprano que tarde, yo creo que el año que entra, vamos a decir, será un mundo distinto, será un mundo muy golpeado, pero en ese momento tiene que estar Venezuela preparada para la transición democrática. Vendrán cambios en Estados Unidos. Los cambios en Estados Unidos implicarán un cambio, una recomposición de nuevo de la relación de todo Occidente. Yo creo que hay muchas oportunidades geopolíticas y que Cuba ya no podrá permanecer eternamente en la actitud que tiene. Y aún en Cuba existen fuerzas internas que buscarán esa transición. Dirán ustedes que estoy siendo ahora sí ya, francamente, un utopista. Pero ¿por qué voy a ser un utopista aquí cuando vi lo que ocurrió en aquellos países? Y déjenme decirles lo que ocurrió hasta en China. Claro, sigue el Partido Comunista Chino, pero, perdón, China es una potencia capitalista. Entonces, negar que estas mutaciones existen es un gran error. Desanimarse es un gran error. Fíjense que también es importante recordar a Gandhi, porque Gandhi cambió al imperio inglés con su actitud de no violencia. Dirán ustedes, ¿qué clase de Gandhi vamos a poderle enfrentar al señor Maduro? Bueno, simplemente digo que es una combinación. Venezuela eligió a Hugo Chávez. Venezuela eligió sucesivamente a Hugo Chávez por muchas elecciones. El mejor antídoto que tiene Venezuela para el futuro contra la dictadura ha sido esta terrible experiencia que ha vivido. Pero estoy seguro que cuando llegue el momento de la transición, Julio, Paola, todos los que me escuchan, Venezuela por 100 años no va a incurrir de nuevo en una violación contra la democracia. Escuchen bien lo que les digo. El mejor antídoto, aunque es un antídoto brutal contra la dictadura, contra la dictadura, la mejor escuela de la democracia, a veces, vean ustedes lo que pasó con Alemania, es la dictadura. Para que Alemania vuelva a un régimen como el que tuvo con Hitler, pues miren, faltan 1000 años. Muchísimas gracias, don Enrique. Una pregunta que refiere un poco al orden mundial que estamos viendo actualmente, ¿no? Pareciera que hay una capacidad de coordinación, de solidaridad autocrática entre países como Rusia, China, Irán, Turquía, Cuba, que operan para darle solidaridad y cauce a otras fuerzas o otras dictaduras del mundo y que funcionan con más agilidad que la solidaridad democrática, que tiene unos procederes que tienden a ser, bueno, más formales, más lentos, con unos muros de contención institucionales, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué cree usted que le hace falta a los modelos de democracia liberal para, por un lado, contener estas redes de solidaridad autocrática y, por otro lado, para operar con más agilidad cuando el riesgo del avance populista, dictatorial o incluso totalitario se ve en el horizonte como una amenaza concreta? Bueno, primero está resistiendo la democracia, ¿no? Resiste en Alemania, resiste en Francia, resiste en Europa. Yo diría que hasta en Inglaterra, a su manera, y en España, a pesar de todo, resiste. Y va a resistir mucho más con el cambio que viene en Estados Unidos, porque Estados Unidos, después de la experiencia Trump, está entendiendo lo que significa que
ellos también pueden perder la democracia. Yo confío que Estados Unidos no se suicide. Confío en los 200 y pico de años, 50 años o más de democracia de Estados Unidos, o casi, y que Estados Unidos persista en la democracia. Estados Unidos nació en 76, quiere decir que en el 26, si no calculo mal, cumpliría 250 años de democracia. ¿Qué les parece esta profecía? 2025, la presidenta Kamala Harris celebra los 250 años de salud democrática, y Estados Unidos de nuevo, con Europa y con muchos países latinoamericanos, y lo vamos a ver, yo lo voy a ver, reaccionando frente a esa frente al club de los totalitarios o de los autocráticos que usted menciona. Eso en primer, así que yo no estoy tan pesimista. Yo creo que el cambio en Estados Unidos va a arrastrar esto. Por otro lado, yo espero, la experiencia de las pandemias en la historia es que terminan. Terminan con saldos espantosos, pero terminan. Y luego de que terminan, viene una especie como de irrupción de creatividad y de vida. Es muy natural. Después de estar confinado tanto tiempo, imagínense el estallido de libertad. Bueno, venezolanos, preparen ese momento de libertad, porque cuando recuperemos la libertad de caminar, de abrazarnos, aunque sea paulatina, va a haber que encauzar esa libertad. ¿Hacia dónde? Hacia las elecciones libres y limpias, hacia la democracia, que el pueblo venezolano exprese libremente su voluntad en las urnas. Entonces, como ven ustedes, pues si me quieren desanimar o si quieren, pues está difícil, porque yo no soy un optimista irredento o ingenuo, pero creo que hay elementos en el horizonte para no perder el ánimo, porque hay otra cosa. Si no me quiero contradecir, perder el ánimo, que es, la palabra tiene el mismo origen que ánima, que alma, pues es como perder la vida, ¿no? Entonces, a eso no nos podemos dar ese lujo suicida. Muchas gracias. Excelente. Bueno, en ese mismo ánimo, Enrique, me permito preguntarte lo siguiente. Proyectando el hecho de que va a haber un cambio en Venezuela y proyectando el hecho de que tenemos que prepararnos para la libertad, ¿cómo sería la vacuna, para hablar en términos que están de moda, que tiene que preparar Venezuela y la región de alguna manera para no retroceder de nuevo en temas que has investigado a fondo, como el tema de la narrativa populista, el tema de volver a ese sueño buenista, a ese sueño del hombre nuevo, que termina siendo utópico, pero detrás de él, detrás de ese maquillaje está el totalitarismo, está el comunismo, está la destrucción de la conciencia y la dignidad humana? ¿Cómo nos ayudarías a preparar una vacuna que nos permita no regresar a este estado de enfermedad? Primero, creo que la vacuna, para seguir con el símil muy propio de nuestros días, la está dando la propia experiencia de la enfermedad. Así como la vacuna contra el COVID viene del propio COVID, la vacuna contra el populismo y el totalitarismo viene de la experiencia de tenerlos. Entonces, una vez que venga el momento de la libertad, no va a ser tanto una cuestión de narrativas, sino de resultados, de eficacia, de convencer a la gente pobre
que por cierto va a ser mucha más de lo que era en 1998 o en el 2010, que los venezolanos están allí para ayudarse unos a otros, de que todos los esfuerzos que tengan que hacerse por recobrar la producción y que Venezuela no solamente vuelva a ser un país que produzca petróleo, sino que produzca la producción ganadera, agrícola, todo lo que Venezuela producía, y que los venezolanos van a tener solidaridad genuina y que van a poder confiar que el gobierno va a poder ayudarlos y apoyarlos con un salario universal, por ejemplo, o inventando un modelo para que la gente pueda vivir mejor, aun cuando vive en condiciones muy precarias. Es decir, la lección fundamental es que hay que atender los problemas sociales. Eso es fundamental. Entonces no veo que sea tanto de narrativa, porque yo creo que la gente va a entender cuando empiece a salir adelante y vea la libertad y empiece a ver que se puede respirar en libertad y ganarse una vida, la gente va a empezar a entender que vivió en una pesadilla que ellos, esa misma gente, produjo con su voto. Pero sí es cierto, Julio, hay que construir una narrativa. Y para eso, bueno, los cineastas, los artistas, los intelectuales, los escritores, pero ahora sobre todo la magia del video, ¿no? Hay que tratar de construir, es cierto, la narrativa de una Venezuela mejor. Volver a la historia venezolana, explicar bien por qué los mejores momentos de esa historia, los mejores valores de esa historia. La riqueza del mestizaje venezolano, lo mejor que tiene Venezuela. Eso es lo que hay que presentar. Y yo creo que habrá mucha creatividad para ello. Yo no me preocupo tanto porque reincide en el año 2035 o el 2027 el populismo. Yo lo que creo es que cuando se recupere la libertad hay que tener gran conciencia social y un acuerdo nacional. Venezuela clama por un acuerdo nacional, diga lo que diga los gobernantes actuales. Muchísimas gracias, don Enrique. Lo escucho y estoy leyendo los comentarios y la verdad es que de lo que usted ha compartido con nosotros puedo resumir que el conocimiento, por un lado, y luego la virtud, son el fundamento de la esperanza responsable a la cual usted nos está animando en este foro de la mañana de hoy y le quiero agradecer mucho. Hay preguntas y comentarios de la audiencia que le piden si por favor puede referir más bibliografía o más testimonios a los que podamos acudir justo para cultivar esa esperanza responsable a la que usted nos está animando. Carambas, a bote pronto. Sí, cómo no. Busquen el libro de Nadezhda Mandelstam. Son dos libros de la poeta Nadezhda Mandelstam. Su esposo se llamaba Osip Mandelstam, un gran poeta ruso que en 1934, en una reunión con sus amigos, se le ocurrió recitar un poema contra Stalin. Stalin se enteró de ese poema, hizo apresar a Mandelstam, lo acosó, lo torturaron, porque lo que él quería
era que Mandelstam se retractara. El caso es que Mandelstam terminó asesinado, como tantos en los juicios de Moscú, pero asesinado en alguna de las prisiones. Este gran poeta. Su esposa, Nadezhda, vivió de pueblo en pueblo escondida y en los años 50, 60, 70 empezó a escribir 2 libros autobiográficos. Nadezhda en ruso quiere decir esperanza y le llamó a su libro Esperanza contra Esperanza. Ella mantuvo la memoria de su esposo, escribió esos 2 libros extraordinarios llamados, uno de ellos se llama Esperanza, Hope Against Hope, están en español, los pueden conseguir. El archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, absolutamente importante leerlo para ver lo que fue la Unión Soviética. Entonces, a la prédica de mi amigo Roberto Ampuero, yo les digo, lean lo que pasó en el universo totalitario. Solzhenitsyn, el archipiélago Gulag. Nadezhda Mandelstam, sus 2 libros. Václav Havel, en El poder de los que no tienen poder. Con eso ya tienen suficientes. Pero les recomiendo también, si pueden encontrar, un libro de Octavio Paz que se llama El ogro filantrópico. En ese libro, Octavio Paz cuenta cómo se enamoró de la Unión Soviética por muchas décadas y cómo se decepcionó de la Unión Soviética de una manera muy profunda. Algo de esto cuento yo en mi libro Redentores. En mi libro Redentores hablo mucho de estas experiencias. Hablo de cómo Vargas Llosa y ya lo traigo a México, cómo Vargas Llosa se desencantó de la Revolución Cubana, cómo García Márquez, desgraciadamente, siguió siendo fiel a Castro toda su vida. Esas dos experiencias las recuerdo en mi libro Redentores. Y hay un libro más, precioso libro, que se llama Retrato de familia con Fidel. Su autor es Carlos Franchi, que murió no hace muchos años. Compañero de Castro, director de Radio Rebelde, del periódico Revolución, uno de los barbudos que ganaron la Revolución Cubana, que salió de Cuba en 68 para no volver nunca más. Su libro se llama Retrato de familia con Fidel y es el libro de un revolucionario poeta que soñó una Cuba y una revolución muy distinta de la que fue, y que ahí en esas páginas pueden ustedes ver el proceso de su desilusión. Entonces, yo diría eso. Y se me ocurre algo más. Un llamado a los jóvenes. Un llamado a los jóvenes escritores venezolanos. Y ahí les dejo una provocación. ¿Dónde está el Solzhenitsyn? ¿Dónde está el Havel? ¿Dónde está el Franchi de Venezuela? Nos han quedado a deber, ¿eh? Llevan 20 años. Este modesto historiador mexicano escribió algo sobre ustedes. Y seguro han escrito, por supuesto, amigos queridísimos míos. No terminaría de hablar de cuántos amigos tengo en Venezuela que quiero tanto y que he querido tanto. Los que viven y los que se fueron. Pero ¿dónde están esos jóvenes que recojan
el drama de estos años? Ahí les dejo esa pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, estamos llegando ya al final de este foro, y una de las cosas que quiero rescatar es que, lejos de ser una conversación abstracta, racional, argumentativa, ha sido una conversación profundamente humana y profundamente inspiradora. Y hay una de las cosas que toda esta cantidad de protagonistas que hemos tenido de transiciones de España con Felipe González o de América Latina han insistido mucho, que es el tema de que al final lo más importante es el testimonio. Ese testimonio al final construye un liderazgo moral, y que sin liderazgo moral se puede tener todo lo demás, pero si no tienes liderazgo moral y ese testimonio, es muy difícil vencer el totalitarismo. Y en ese sentido, para nosotros ha sido un cierre, un broche de oro muy claro el que nos has dado hoy, porque todo apunta a que no nos perdamos en la reacción, en la confusión, en la mecánica política, sino que vayamos a la yugular, que es fortalecernos como sociedad y como país, y aprovechar esa lucha permanente con ese testimonio y esa fuerza moral. De manera que agradecemos mucho. Creo que quieres decir algo más. Adelante. Como historiador les digo lo siguiente. Ningún dictador ha pasado a la historia. Napoleón pasó a la historia, pero no por dictador, sino por militar, por conquistador, por llevar la libertad a muchos lugares de América, por su código napoleónico. Hitler pensó que pasaría a la historia por 1000 años, y miren dónde está. Stalin pensó lo mismo, miren dónde está. Hasta Lenin, miren dónde está. Pol Pot, ¿dónde está? Ningún dictador, por más que se rodee de un halo revolucionario que lo justifica ante sus fanáticos y sus seguidores, va a pasar a la historia. A la historia pasan los que dejan testimonio. A la historia pasan los defensores de la libertad. Venezuela y los venezolanos que creen en la libertad pasarán a la historia, no los dictadores. Nunca pierdan el ánimo. Muchas gracias Enrique Krause. Desde acá un gran aplauso desde el corazón de Venezuela a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, para que sepan que ya la próxima semana es el cierre de estas 10 semanas de ciclo. Gracias a todos los invitados especiales, a los canales de televisión que están transmitiendo este encuentro de hoy, al presidente Juan Guaidó, y los esperamos entonces la próxima semana, y de nuevo nuestro agradecimiento más sincero, y pronto nos veremos, Enrique, en la libertad. Muchas gracias. Gracias a todos.